Si usted no entiende el poder de Dios, es problema suyo y no de Dios. Porque aquí dice que el poder de Dios se ha hecho visible desde el día de la creación, de modo que después los seres creados ya no tenemos excusa. No se puede negar el poder de Dios, dice la Biblia. Porque nosotros lo vemos a través de las cosas que fueron hechas. Tiene que preguntarse, ¿cómo es posible que ese árbol un día pusieron una semillita y ahora es semejante árbol tan grande? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo fue creado? ¿Sabe? El mundo enseña que todo fue creado después de una explosión. Hay una ley de la termodinámica que dice que cuando hay una explosión, todo queda totalmente destruido. Es una ley, hermano. Una ley que está establecida. Es imposible que cayó un meteorito y empezó a construir. Es imposible. Entonces, ¿pero por qué digo esto? Porque eso es lo que nos enseñan los intelectuales. Enseñan eso. Porque quieren negar la existencia de Dios. Ahora, si a usted no le interesa si hay Dios o no hay, simplemente vive la vida como si nada. Porque una cosa, hermano, es que usted sea ateo y no crea en Dios. Y otra cosa es que a usted le dé igual si hay o no hay Dios. Cuando usted y yo caminamos por la vida, miramos los árboles, las plantas, usted se sabe y mira sus plantas, pero nunca se pregunta, hey, esta plantita, qué bueno es Dios, mira cómo la está haciendo. Nunca dice nada. O sea, a usted le da igual si la hizo Dios o no la hizo Dios. De modo que, en el día del juicio, no tendremos excusa, porque le van a decir, hey, la plantita ya la tenías en tu casa, tú mismo la sembraste, la viste crecer, nunca te preguntaste cómo fue posible que creció. ¿Cómo fue posible que yo sembré 2, 3 granitos de maíz y me dio toda una cosecha? ¿Cómo es posible eso? Por eso dice que desde el día de la creación, el poder de Dios se hace manifiesto. Más allá de lo que la gente piensa y de lo que muchos creyentes piensan, a Dios sí le interesan las plantas. A Dios sí le interesan los animales. A Dios sí le interesa. Sí. Somos nosotros los que, de una manera egoísta, pensamos que Dios no se fija en eso. Pero Dios sí se fija en eso. ¿Por qué? Porque a través de todo eso son las cosas visibles de Dios que nosotros también podemos ver el poder de Dios. Terrible, amén. Sí es. Porque usted, usted tiene el huevito, o lo pone en jugar y nunca se pregunta, ay, ¿cómo? Si era un huevo, ¿por qué ahora es un pollo? ¿Por qué si algo que yo me lo podía comer revuelto allí, ahora me lo estoy comiendo como carne? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo fue posible? Son las cosas visibles que muestran el poder de Dios. El poder de Dios se hizo visible desde el momento en que existió la creación. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Este capítulo, hermano, se usa mucho para hacer ver la maldad en el ser humano. Pero cuando usted extrae partes, usted se da cuenta de que usted puede recibir otro mensaje. Y este mensaje no es para los incrédulos o para los impíos. Es para que el creyente entienda que tiene que aprender a ver el poder de Dios. El poder de Dios es posible, hermano, cuando usted mira las cosas creadas. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación. Y mire, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Ahora entiendo cuando el salmista decía, cuando miro los cielos, y digo, es el hombre. Amén. Es el hombre. Que pueden de él, o el Hijo del Hombre para que lo visite, o su descendencia para que lo visite. ¿Quién es usted para que esté en este lugar escuchando palabra de Dios? ¿Quién soy yo, hermano, para que esté en este lugar compartiendo la palabra de Dios? ¿Quién es el hombre que es salmista? ¿Qué has hecho un poco menor que los ángeles? Entonces, el creyente tiene que aprender, no solamente, ay, que a mí
disfrutar de la naturaleza. Está bien, disfrútela. Pero también entienda la naturaleza. Y no es para que usted se ponga a defender la naturaleza. No es para que usted forme campaña para guardar la naturaleza. Porque las organizaciones hacen eso, hermano, para evitar la palabra de Dios. Siempre que algo bueno sucede, dice, la madre naturaleza nos sorprende cada día. Eso es lo que dicen. Porque quieren evitar decir la palabra Dios. Dios nos sorprende cada día. Porque cuando usted ve a un delfín jugueteando con las personas, hermano, es el poder de Dios que lo mueve. Es la gracia de Dios en ese animalito. Cuando los perritos salen a recibirlo a usted, hermano, contento, los gatitos, mire. El animalito que usted tenga. ¿Por qué es? La gracia de Dios en las cosas creadas. No para que veamos la gracia del animalito, sino para que veamos cómo es el poder de Dios. Así es que, dice aquí que es necesario que nosotros, primero, se hace visible el poder de Dios. O sea, lo vemos. Ahora, no solo lo vea, sino entiéndalo. ¿Qué dice? Mire. Siendo entendida por medio de las cosas hechas. Dios se manifiesta a través de ese perrito que sale a encontrarlo a usted, para que usted vea qué grande es el poder de Dios. Dios se manifiesta a través de esta plantita que en cada temporada le da frutas para que usted coma. Dios se manifiesta para que usted vea que hay un Dios que existe y que se mueve, y como Él es invisible, se hace visible a través de las cosas que Él ha creado. Dicen que ninguna creación es más grande que su creador. Amén. Ninguna escultura es más grande que el escultor que la hizo. Ningún edificio es más grande que el arquitecto que lo creó. Usted dice, qué enorme edificio, qué enorme. Detrás de ese edificio, Inteligente. enorme hombre diseñándolo. Hay grandes hombres construyendo. Y detrás de las cosas creadas, de lo natural, hay alguien grande también que lo creó. Pero nosotros como seres humanos, hermanos, nos perdemos en los afanes de esta vida y se nos olvida que Dios se mueve en medio nuestro, hermano. Mire, el aire que usted está sintiendo es Dios mismo que acaricia a su creación. Sí. Amén. Tanto a las plantas como a los seres humanos. Pero aquí dice que Dios se hace visible a través de la creación y nosotros tenemos que entenderlo cuando veamos esa creación. Tenemos que entenderlo, no simplemente disfrutarlo, tenemos que entenderlo. Cuando vea la estrella, yo no me hemos preguntado, ¿qué están deteniéndose las estrellas? Bueno, si le pregunto a un científico me va a decir, no, mire, es que La constelación. Sí, me va a decir, sí. Porque evitan darle la gloria a Dios. Así es, amén. ¿Sabe, hermano, que de la creación de Dios, el ser humano es el único malagradecido? Es el único Definitivamente. desobediente. Es el único que pasa inadvertido el poder de Dios. Toda la demás creación, hermano. Los árboles dicen, dan palmadas de aplauso. Sí, amén. Los pajaritos le cantan a Dios. La golondrina hay andido cerca de sus altares, dice. Aleluya, amén. Es el creyente el que no quiere congregar, no quiere ir a la iglesia, busca pretextos para no ir. Es el creyente, es el ser humano. Amén, así es. Los pajaritos no evitan cantarle a Dios. No se avergüenzan de cantarle a Dios. El ser humano es el único que lo hace. Los árboles no les da pena. Mira, alabar a su Dios y dar palmadas de aplauso con sus hojas. Los pececitos nadan alabando a su creador. Los delfines saltan, las ballenas, todos los animales, hermano, alaban a su Señor. Y hay una ley, una orden de parte de Dios, que todos obedecen, menos el ser humano. Todos los que respiran,
Alabe a Jehová, aleluya. Alabe a su Dios. Amén, amén. Pero eso nos cuesta a nosotros. Pero el apóstol Pablo dice que Dios se hace visible a través de, el poder de Dios se hace visible a través de las cosas creadas, y dice que tienen que ser entendidas también por las cosas que usted ve. Quizá usted no entiende a Dios porque no lo ve, pero entiéndalo a través de las cosas que usted ve. Ahí sí que entiende. Así es que dice aquí, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. ¿Por qué no busca a Dios? Todos van a tener excusa. Es que mi hijo, es que mis hijos, es que mi nieto, es que mi casa, es que mi carro, es que el perro, es que a lavar, es que a comprar mandado, es que bla, 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 cansado, mucho trabajo, mira, está enfermo. Todos vamos a tener excusa, ¿no? Pero aquí dice que si no lo entendemos, nadie tendrá excusa. Nadie. El creyente se ha vuelto flojo, se ha vuelto débil. Sí somos. Todo le molesta. A nosotros aquí nos molesta el calor. ¿Cómo estará la gente viviendo en Arizona? El aire que no deja ahorita. A muchos les molesta el frío. ¿Cómo vivirá la gente de Alaska? Allá también tiene que alabar a Dios. Es que tengo demasiado trabajo. ¿Sí? ¿Y el desempleado? Siempre vamos a tener eso. Aquí dice que tenemos que aprender a ver a Dios, de modo que nadie tenga excusa. Hay el libro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Allá atrásito. Y vaya al versículo 27. ¿Pero tienen Lucas 12, 27? Amén, amén. Dice, considerad los lirios como crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe, ¿qué es? El quejarse de que tiene o de que no tiene es una falta. Eso es lo que está diciendo. Dios tiene cuidado de los lirios del campo. O sea, a Dios sí le preocupa por su creación. Sí. A tal grado que lo pide de tal manera que dice, Ni ni el Salomón. hombre más rico que ha existido, Salomón, se eligió como uno de ellos. Dios sí se preocupa de su creación. Ahora, la pregunta que hace Jesús es, si Dios se preocupa por los lirios, es que ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Y si falta el trabajo, ¿qué voy a hacer? Nada, seguir dependiendo de Dios. Porque ahora, aquí dice, miren, aquí dice, considera los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. El quejarse, hermano, de que usted si tiene esto, si le falta lo otro, el quejarse, estar nada más diciendo, o poner excusa y usted no busca a Dios por ello, es falta a su fe. Usted está dudando de lo que Dios puede hacer. Dios no tiene que hacer lo que usted cree, lo que usted necesita. Dios va a hacer lo que Él considere que es lo que nosotros necesitamos. Y Dios se lo dará todo al tiempo indicado. Dios no se lo va a dar ni antes ni después. En el momento justo.
Pero ya ve que tiene que observar la creación para que se dé cuenta que si usted ve unas plantas muy hermosas y Dios se preocupa porque luzcan así, quiere que Dios también se está preocupando porque yo luzca así también. Amén, amén. Si los pajaritos no se mueren de hambre y Dios se preocupa por ellos, entonces Dios se va a preocupar por mí también. Por eso es una falta a la fe cuando el creyente se queja, se lamenta de lo que tiene, de lo que no tiene. Y se la pasa queriendo, anhelando lo que otros tienen. O los otros han recibido, seguimos después. Así que el quejarse o desear tener lo que otros tienen es una falta a la fe. Porque Dios, aunque usted no tenga, sí se está preocupando de usted. Aunque a usted le falte, sí se está preocupando de usted. Y si a usted le falta, hermano, o es porque no es el tiempo adecuado para que tenga lo que usted necesita, o es porque Dios le quiere decir algo a usted. O es porque Dios quiere tratar con usted. Porque las cosas invisibles, hermano, nos preocupan menos que las visibles. Los problemas materiales los vemos claramente. El problema espiritual nos cuesta verlo. Así es. A veces, hermanos, tenemos una necesidad y la observamos, la miramos y decimos, ay, es que ¿cómo le voy a hacer para salir de esto? ¿Cómo le voy a hacer? Pero no se da cuenta del gran problema espiritual que tiene y también debería decir, ¿cómo le voy a hacer para salir de esta? Y también debería buscar la salida. Y también debería tratar de salir de ahí. Las cosas visibles son una sombra del mundo espiritual. Así es que Dios se preocupa, dice, por las plantas. Va el libro de Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Y vayan al versículo 29. ¿Ya lo tienen? Mateo 10, 29. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Ves esto? Dios se preocupa de su creación. Y Dios se preocupa hasta de los animalitos que se mueren. Y dice que Dios está con ellos hasta el momento que... Mira, usted ve lo que está diciendo. Ya. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Por eso, ver la creación, si usted ve a Dios y lo entiende, usted va a aumentar su fe. Usted le va a creer a Dios. Yo soy más que esta planta. Yo soy más que este lago. Yo soy más que este árbol. Y si Dios ha levantado este árbol así tan grande, que Dios me puede levantar a mí también. Sí, amén. Si Dios mantiene los pajaritos todos los días y los pajaritos cantan porque están contentos con su Dios. Entonces, ¿por qué el creyente anda marcado, triste, con la cara larga? Bueno, el creyente, hermano, siempre debería andar contento, siempre. Quizá, un tiempo puede andar pensativo, hasta ahí. Pero no podría permitir el enojo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sus decisiones, hermano, bajo enojo, no va a tomar decisiones justas. El creyente tiene que aplicar la justicia de Dios, no la mía. No lo que yo considero justo, sino lo que Dios considera justo. Porque nosotros podemos creer, hermano, que alguien, no, este ya está perdido, este cuando, espérate.
Dios se puede levantar. Siempre, hermano, siempre, cualquier persona, caiga lo más bajo, el peor de los criminales, para Dios siempre se puede levantar. Por siempre. En la justicia de Dios, nosotros tenemos que pensar como Dios piensa. Y todos tienen oportunidad, y para todos hay misericordia, para todos, hermano, hay oportunidad. Por ejecutar lo que hagan. Así es, amén, amén. ¿Sabe, hermano? Eso es lo que a mi esposa le costó entenderlo. Sí, porque yo le decía, mira, el peor de los criminales, en el último momento puede ser salvo. Y él me decía, pero no lo entiendo. Le decía, ¿por qué? Porque como que yo me guardé muchos años, soporté, me alejé y me guardé para Dios, voy a ser salvo. Y también aquel que hasta en el último momento. Los últimos serán primeros. La justicia de Dios. Ese La Dios. justicia de Dios. Sí. Y por lo tanto tenemos que pensar como Dios piensa. Así es. Y no podemos cuestionar a Dios. ¿Se acuerda? Jesús contó una parábola. Un hombre salió a contratar gente. Ya. Contrató unos en la mañana, otros al mediodía y otros en la tarde. Y después empezó a pagarles primero al que contrató en la tarde. Dale un denario a ese. Dijo el de la mañana, no, pues a mí no van a dar más. Porque si este trabajó un poquito y le dieron un denario, a mí no le va a dar más. Llegó al del mediodía, no, denle un denario. Cuando llegó el de la mañana, le dijo, denle un denario. Dijo, Señor, yo trabajé más que ellos. Le dijo, bueno, ¿tú consentiste por un denario? Sí. Aquí tienes tu paga. Aleluya. Aquí tienes tu paga. Usted está consciente de que usted debe servir a Dios. Cuestiona las decisiones de Dios. Él sabe lo que hace. Él es el dueño, Él es el patrón, Él es el amo, Él sabe lo que hace. Y si a Él le place salvar a alguien en el último segundo, y a usted que pase 40 años siendo creyente, es el problema de Dios, del patrón. Aleluya. Amén. Pues tenemos que pensar como Dios piensa. Amén. Tenemos que pensar como piensa, como Dios cree, para que apliquemos la justicia de Dios. Así que ve que aquí el Señor se preocupa, dice que no temáis, porque ustedes valen más que los pajarillos. Cuando les pase algo, acuérdense, los pajarillos no se mueren de hambre, usted tampoco se va a morir de hambre. Verdad. A lo mejor lo que Dios le está diciendo es que usted necesita ayunar. A lo mejor lo que está diciendo es que su carnita le gana mucho y que usted necesita debilitarse. Ajá. A lo mejor es lo que usted necesita y no lo Nos entiende. gana. No lo entendemos. Sí, amén. Necesitamos entender lo que Dios nos quiere decir. Hay cosas en la creación, hermanos, si usted piensa que no tienen vida. Los árboles tienen vida, los árboles Amén. sienten. Mire, este salmo está increíble, este salmo. 114. Voy a estar por 114. Salmo 114 a mí Muy me bonito. fascina este salmo. Ay, sí. Salmo Precioso Dios. 114. Vamos a leer del 1 al 3. Gracias eterno. ¿Ya lo tiene? Ay, Amén. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Esto es acuérdense, cuando salió de Egipto. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Ok, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿qué es lo primero que se encuentra a su paso? El mar rojo. Cuando ya han pasado el mar rojo, ya estuvo con José, ¿qué es lo que se encuentra a su paso? El Jordán. El río Jordán. Entonces, tanto uno como el otro se abrieron para que el pueblo cruzara en seco. El mar rojo se dividió en dos enormes paredes y cruzaron en seco. Aleluya. El río Jordán, como era un río, una pared hubo y el otro siguió su cauce y quedó todo en seco. Ok. Aquí lo que dice el salmista es que el mar vio algo. ¿Sabes lo que dice? Que
Que se el mar volvió vio atrás. algo. Y dice que el Jordán también y se volvió atrás. Ah, Aquí habla, hermano, de que el mar y el río Jordán tienen vida sí, bien. y que le obedecen a Dios. Sí, es amén. Antes que Moisés pasara, quien iba pasando era el Creador. Aleluya. Amén. Algo vio el mar. Y cuando el mar vio, dice, ¿qué dice que pasó? Huyó. Se volvió Se hizo hacia los lados. Algo iba pasando adelante de Moisés. Y cuando el mar vio eso, se hizo a un lado, huyó, dice. Algo iba pasando adelante de Josué. Y cuando el Jordán lo ve, se hace a un lado y el cauce sigue para allá, queda en seco todo, y queda una enorme pared aquí deteniendo las aguas, porque dice que vio algo. Mire, el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. El mar y el Jordán. Hágase preguntas, hermano. Aleluya, santo. Usted lea la Biblia, hágase pregunta. Así es, amén. Sí, Sí, por eso es que no entendemos la creación, ¿ves? así es. Porque la Biblia nos habla de ella, pero nosotros pensamos que es una obra muerta. Ajá. Mire eso. Versículo 4. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Ahora insiste en el versículo 5. Mire. ¿Qué tuviste, oh mar? ¿Qué oíste? Entonces, ahorita le pregunta al mar. ¿Qué es lo que te pasó? Le dice. ¿Qué tuviste? El mar vio algo. Sintió algo. Mira lo que dice. ¿Qué tuviste? ¿Qué tenés? ¿Qué tuviste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? ¿Qué fue lo que viste? Aleluya. Poderoso. Ahora, ¿usted si quiere? Puede decir que yo me estoy imaginando cosas. Usted si quiere puede decir que yo estoy acomodando la escritura. Usted crea lo que usted quiera. ¿Ok? Pero aquí dice en el versículo 7 que a la presencia de Dios, de Jehová, Tiembla la tierra. y no está hablando de las personas, ¿eh? No. Como nosotros Aleluya. vemos la creación y no vemos a Dios en las cosas creadas, cuando la tierra tiembla, dice, oye, hay un temblor, ahí viene de 7 grados allá en California, dice, ay, qué tremendo, mira, está temblando, y empiezan a tener miedo, porque no entienden que si la tierra tiembla, es a la presencia de Dios. Aleluya. Y cuando la tierra tiembla, el creyente debía entender, Dios, ay, Señor, gloria, aquí está, Señor, ¿ves? Pero el creyente no entiende. Aleluya. Aleluya. Es que la falla de San Andrés, hermano, se está abriendo más. Aquí dice que la tierra tiembla a la presencia de Dios. Así que cuando va a llover y truena, que hasta desciende el temblor, ¿eh? Es por la presencia de Dios. Lo que pasa es que nosotros miramos las cosas creadas, pero no las entendemos. De modo que si usted se llena de miedo, de pánico, y en el medio del temblor sale corriendo, se golpea, y muchos pueden hasta morir por ir corriendo, es por su culpa, porque no entiende que Dios está allí. Y si Dios está allí, a usted no le puede pasar nada. Y si le pasa, porque usted no quería llegar. Así es, porque era el tiempo. Chao. Así es. Chao, dijo. Y si Dijo usted, mi- por eso, mi hermano, el sobrino. creyente, en el día a día, debe estar en el mejor de sus momentos. Amén, amén. Así es. Mañana, mi vida espiritual debe estar mejor que ahora. ¿Por qué? Porque si mañana me toca, estoy en mi mejor momento. El problema es que el creyente empieza a descuidarse. Y en lugar de observar la creación para entender que Dios se está moviendo, aprovechan la creación para ya no asistir a la iglesia, para no congregarse. ¿Por qué? Ay, hermano, es que hay que salir con la familia.
Ahora, esto no quiere decir que usted no va a salir con su familia. Pues usted no se reúne regularmente porque todo el tiempo tiene que salir con su familia. Usted no entiende Se va a que cuando quedar con la sale, familia. Dios va con usted. Dios está ahí. Y tanto es que no lo entendemos, hermano, que no se lo decimos a nuestros hijos. Y ya cuando están grandes queremos retenerlos en la iglesia, pero nunca les dijimos. Nunca les enseñamos. Dios se mueve, Dios tiene cuidado de los árboles, Dios tiene cuidado de las plantas, Dios tiene cuidado de los lirios del campo, Dios tiene cuidado de los pajaritos. Cada mariposa, Dios tiene cuidado. Y cuando usted observa eso, usted tiene motivos para agradecerle a Dios. Si Dios tiene cuidado de ellos, ¿cuánto más? Valéis vosotros, dijo, como los pajarillos. Y les dice, hombres de poca fe. Antes. En olvidar que si Dios cuida a un pajarito, también cuida de mí. Mire, hermano, cuando nosotros no entendemos que Dios cuida de nosotros, el ser humano se esfuerza demasiado y abandona su vida espiritual. El creyente no tiene que dejar de reunirse en una iglesia. Ay, hermano, ¿cómo le hacemos para pagar la renta? Mire, no, mi esposo tiene que tener 2 trabajos. Porque no hemos entendido que los pajarillos no tienen 2 trabajos. Amén. De modo que no tenemos excusa. Es lo que Pablo le decía a la iglesia de Roma. De modo que las cosas físicas nos permiten ver el poder de Dios y nos permiten entenderlo, el alcance del poder de Dios. Y de tal alcance que no tengo que preocuparme yo. ¿Por qué? Millón suplirá todo lo que falta conforme su riqueza de gloria y Cristo Jesús. No Lo lo sabemos, lo sabemos, repetimos, no lo hermano, pero no lo entendemos. Sí, ¿Y por cómo estamos preocupados? ¿Ve? Trabajando en exceso y haciendo a un lado nuestra vida espiritual, cuando usted cada día debe ser mejor espiritualmente. Debe de creerle más a Dios. Debe de buscar más a Dios. Debe tratar de ganarse más gente para Dios, para el reino. Cada día, hermano. Cada día. Cuando entendemos que miramos a Dios. Que Dios está aquí con nosotros. Amén. Y que Dios se preocupa de su creación. Y nosotros somos su creación. Así es que el mar vio algo. Dice, ¿qué tuviste, oh mar, que oíste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Así que no fue simplemente que Moisés iba a pasar. No fue simplemente que Josué iba a pasar. No era simplemente que los sacerdotes con el arca tocaron el agua y entonces se abrió. A los sacerdotes se les dijo que pisaran el agua. Y cuando ellos pisaran el agua, se iba a abrir. Pero lo que ellos no vieron es lo que nos revela el libro de los Salmos. Así es. Que tanto el Mar Rojo como el río Jordán, ellos no se separaron a causa de Israel ni de los sacerdotes, sino de a causa que alguien iba delante de ellos. Y el salmista, reflexionando, le pregunta al mar y le dice, bueno, ¿pero qué viste? ¿Qué fue tan poderoso para que tú te separaras y lo dejaras pasar? Entonces el pueblo caminó detrás del que iba separando el mar. Separando. Usted dice, ¿tú qué? ¿Qué tuviste, Omar? ¿Qué oíste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás. A la presencia de Jehová, versículo 7, tiembla la tierra a la presencia del Dios de Jacob. Así que cuando tiembla la tierra, ya hace unos ratitos nosotros no tiembla la tierra. Por ahora. Eso no quiere decir que nunca será. Pero en lugares donde tiembla la tierra, el creyente debe estar confiado. Dios tiene control total. Correcto. Tiene el control de cada uno de sus cabellos. Tiene el control de cada hoja del árbol. Tiene el control de cada estrella. Tiene el control. Por más que los científicos digan, hoy viene un cometa y va a chocar contra la Tierra. Todo está en las manos de Dios. Todo, todo, todo. Y el día que la estrella Ajenjo caiga a la Tierra, el
su está establecido. tiempo, que ya está. Nosotros ya no estaremos aquí cuando eso suceda. Padre bendito. Amén. La Biblia dice la estrella Gengo, no sabemos, estrella no será. Será algo bajo fuego que caerá del cielo, no sabemos qué será, pero caerá, ¿verdad? Pero eso es porque Dios tiene todo el control. Vayan a leer San Juan, capítulo 6. San Juan 6, La gloria. 30. 32. San Juan 6, 32. Y Jesús les dijo, de cierto digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le el pan era preparado de algo que era creado por Dios. Fuese maíz, fuese cereal, fuese trigo. El pan era preparado de eso, y el pan era algo indispensable para la vida humana. Así Y entonces Jesús le dice, hey, ustedes iban a morir en el desierto. Y Dios no los dejó morir dándoles pan. Y descendió el maná y empezaron a comer. Y entonces esa es la ilustración que Jesús les hace. Y les dice, Moisés les dio ese pan, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ahora, miren esto, el verdadero. Fíjense una cosa. El pan que Moisés les daba, o que Dios les daba en tiempo de Moisés, ¿no era verdadero? ¿Eh? Sí, No tengan miedo. sí, amén. Sí era verdadero. Sí era pan. O sea, sí era algo que lo molían y que hacía harina y podían hacerlo de diferentes formas. Sí lo mantenía con vida. Sí era. Ahora, pero Jesús dice, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Miren, el maná del cielo les ayuda a sobrevivir. Pero ahora, ustedes ya no necesitan de ese pan para sobrevivir, les dice. Ahora, esas mías que necesitan para sobrevivir. A mí me necesitan para sobrevivir, le está diciendo. Les dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El creyente, hermano, aunque pase las peores necesidades, no se puede morir. Porque Jesús da vida. Una vez más, al menos que sea el día que Dios tiene establecido para usted. Contra eso, no hay ninguna ley. Él ya tiene eso establecido. Y entonces, mire, se emocionaron y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Como cuando uno pregunta, ¿quiénes tienen el Espíritu Santo? Y dice, amén, todo. Pero no. Pero a la hora de mostrarlo, nadie quiere. Es emocionalísimo. Eso, así les pasó a ellos. Dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Entonces les dice, mire, en el versículo 33 les dice, y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, pero no les dice quién es. Y da vida al mundo, pero no les dice quién es el que da la vida al mundo. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hay dos tipos de hambre y dos tipos de sed. Hay hambre de comida física, material,
y hay hambre de comida espiritual. De la comida material dice, no te preocupes. De la comida material no te preocupes. ¿Por qué? Porque Dios cuida de los pajaritos y Dios va a cuidar también de ti. Tu fe debe de alcanzarte para que no te preocupes por lo material. Pero la comida espiritual, esta no te la va a dar Dios. Observe. Observe lo que termina diciendo. ¿Qué dice el versículo 37? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí ¿qué? Y el que a mí viene. Ok, para la comida espiritual, usted tiene que ir. Amén, amén. Dios no lo va a obligar, hermano. Dios no lo va a obligar a usted a comer espiritualmente. Dios no lo va a obligar a alimentarse espiritualmente. Dios es responsable de usted de darle lo material. Buscar primeramente el reino de justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios es responsable de que usted no muera de hambre. Pero Dios no es responsable de que usted no muera espiritualmente. Por eso, Dios espera que usted y yo entendamos cuando vemos la naturaleza y entendamos. Dios nos va a dar lo que es material. Justo lo que necesitamos y a veces un poco más. Pero de la comida espiritual, usted y yo tenemos que correr a Él. Si usted no corre a Él, se morirá espiritualmente.